La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho constitucional, analizados por especialistas. Los hechos, bajo la lupa del derecho constitucional y la ciencia política. Debates constitucionales. Director: José Gregorio Hernández Galindo. Presentamos un cordialísimo saludo a los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho. Debates constitucionales, con un tema de trascendental importancia en el día de hoy. Ya llevamos, entiendo, 19 o 20 días de interrupción del tránsito en la carretera panamericana. Tenemos una minga, ahora vamos a saber de qué se trata, una minga indígena que permanece todavía declarada, presente y con una serie de reclamos al gobierno nacional. Nos acompañan para el programa de hoy la doctora Dione Alexandra Cruz Arenas, politóloga, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, una habitual panelista de debates constitucionales y de La Voz del Derecho. Bienvenida, doctora Dione. Muchas gracias, querido doctor José Gregorio. Siempre es un honor y un enorme placer estar en su cabina, en estos micrófonos, con nuestros seguidores de La Voz del Derecho. Bueno, muchísimas gracias. El doctor Andrés Felipe Pardo es politólogo de la Universidad del Rosario, es consultor en derechos humanos para los pueblos indígenas, también es consultor en materia de desarrollo rural, justicia transicional, habla de género y construcción de paz, investigador de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena y del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Conflicto y Paz, ambos de la Universidad del Rosario. En el sonido está Andrés Rocha, pero quiero saludar ante todo al doctor Felipe Pardo. Bienvenido, doctor Felipe. Muchas gracias, doctor. Andrés Felipe. José Gregorio. Sí, Yo tengo un hijo con ese nombre, exactamente. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Vamos a iniciar nuestro espacio de hoy precisamente con el doctor Andrés Felipe para que nos diga qué es eso de una minga, porque desde la época de la colonia se hablaba de la minga como una reunión de los integrantes de una comunidad indígena, pero era una reunión más que todo social. Algunos piensan que podría tener carácter religioso, pero no. Lo que hemos encontrado en los antecedentes es que son reuniones de carácter social, en donde inclusive comían y bebían los asistentes a la reunión, a la minga, pero ahora hemos pasado a una situación diferente. La minga, reunión, pero como protesta. Explíquenos, doctor Pardo, ¿cómo es eso? Bueno, pues primero que todo, buenos días a toda la audiencia además y bueno, en efecto, como usted relaciona, la minga tiene un origen colonial, es decir, con muchas de las instituciones que legaron los pueblos indígenas, de los cuales son herederos actualmente, tienen esa matriz colonial y esa carga, pero pues esa carga se ha transformado también en términos de que para lograr su propia supervivencia ellos pues las conservaron. No solo la minga, también por ejemplo la noción de resguardo cuando hablamos de territorio, ¿cierto? La minga como tal pues pertenece, es una noción mucho más andina, es una noción mucho más relacionada con los pueblos andinos y también del macizo colombiano, digámoslo, geográficamente. Es decir, es un poco, no es habitual que, por ejemplo, los pueblos indígenas del norte de Colombia o de la Amazonía profunda, pues hablen de minga. Eso es una noción más andina. Y también también la ha acogido, sobre todo el pueblo Nasa,
el pueblo Misak, ¿no? Los pueblos del Alto Putumayo, ¿no? Por esa misma, digamos, cercanía geográfica y también por ese mismo pasado colonial, ese impacto de las misiones capuchinas en sus territorios de la Iglesia Católica. Como tal, esa transformación que usted plantea se explica es porque la minga es una noción que atraviesa todas las muchas esferas de la vida en comunidad. Se hace minga para sembrar un guacho, como dicen, es decir, para empezar a sembrar, para arreglar un terreno. Se hace minga para construir la casa de un vecino. Se hace minga para abrir caminos. Se hace minga para la movilización social, pero digamos, antes de trascender hacia allá, es algo que está constante, es una categoría, una institución que atraviesa muchas esferas, muchas dimensiones de la vida en comunidad, no solamente la movilización. Ya se llega a la movilización porque la minga también se hace para defender al territorio. Lo que pasa es que desde nuestro acercamiento pues, occidental no alcanzamos a comprender muy bien que, por ejemplo, cuando se hace minga para hacer un tejido, un taller de tejido, o para sembrar o para trabajar la tierra, ahí también se está haciendo movilización social y ahí también se está defendiendo el territorio. ¿Quién ¿Sí? convoca la minga? Pues la minga la convoca la comunidad, cualquier persona de hecho puede convocar una minga, ¿no? En términos, en las dimensiones que hablamos desde la cotidianidad. Es ¿sí? decir, no hay necesidad de un acto de autoridad como lo que tenemos en nuestras instituciones, de un decreto, una resolución para llamar a todos a la minga, sino que surge espontáneamente. Pues ya digamos en los ámbitos ya de incidencia política, obviamente ahí ya operan las autoridades tradicionales, bajo la figura pues de los cabildos sobre todo, ¿no? De las capitanías en otras regiones de Colombia, o de los... de las otras espacios de autoridades tradicionales, pero en esencia la puede convocar cualquier persona para, pues lo que le dije, las actividades de sobrevivencia propias de la comunidad. Sí. Es en el interés de la comunidad. Sí, es una forma de solidaridad interna en la comunidad indígena. Correcto, es una forma de relacionarse, es una forma también de acercarse al conocimiento, de transmitir los saberes tradicionales y pues de defender el territorio. Y es democrática. Por supuesto. Por su misma naturaleza, porque es el pueblo indígena el que se reúne y toma sus decisiones. Es algo muy interesante que nosotros a veces perdemos de vista, y es que a raíz de la Constitución de 1991, recordemos que los indígenas tradicionalmente abandonados por nuestras autoridades y por nuestras instituciones, en 1991 hicieron parte de la Asamblea Nacional Constituyente y fue mucho lo que aportaron. Doctora Dione Alexandra Cruz, el artículo 7º de la Constitución colombiana. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Comentemos eso y relacionémoslo con lo que está pasando. Yo creo que es una maravilla nuestra Constitución del 91 como avance normativo, como reflejo de una nación que efectivamente era y siempre ha sido multicultural, pluriétnica, y es la primera vez que las normas de alguna manera reflejan esa condición, esa riqueza que tenemos los colombianos. Yo lo primero que quisiera decirles a nuestros seguidores y oyentes es que los colombianos necesitamos descubrir mucho más de nuestros orígenes ancestrales. Y tenemos serios problemas porque justamente carecemos de nociones de conocimiento sobre esos orígenes que tenemos. Los colombianos, según Emilio Yunis, el gran genetista que murió recientemente, decía que tenemos en un 85% herencia indígena. 85% de nuestra nación, haciendo todos los análisis, precisamente él encontraba que las madres colombianas tenían sangre indígena en un 85% de ellas. Entonces nosotros tenemos esa herencia maravillosa de los pueblos indígenas, y digo maravillosa porque fíjense ustedes que después de esos procesos de conquista y colonia tan violentos y que continuaron también en la construcción de nuestra república, los pueblos indígenas han resistido al punto que todavía tenemos 102 comunidades indígenas, doctor José Gregorio, reconocidas, e incluso en zonas tan maravillosas como el Parque de Chiribiquete hay comunidades no contactadas. Entonces, en efecto, la Constitución del 91 constituye un hito fundamental. Es la primera vez
que además, como su merced decía de manera acertada, participan los pueblos indígenas, allí encontramos bastiones importantes. Por una parte, las finalidades esenciales del Estado. Cuando yo digo que mi Estado está destinado a servir a la comunidad, a garantizar que los derechos, principios y deberes de la Constitución sean efectivos, a facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, administrativa y cultural de la nación, pues obviamente que yo estoy mandando un mensaje muy acorde con lo que el politólogo Andrés nos planteaba hace un rato acerca de la naturaleza de la minga. Y si más adelante vemos, doctor José Gregorio, el artículo 3 que nos habla de soberanía popular. Aquí el poder no es que esté en manos de o únicamente de los representantes o de las instituciones, no, más bien que estas instituciones y estos gobernantes son los servidores de la sociedad y están haciendo... El titular de la soberanía es la comunidad, del pueblo, así es. Claro. Y el artículo 7, en efecto, doctor José Gregorio, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Hablamos los colombianos 63 lenguas nativas diferentes y hay una ley de la República para nuestros oyentes y seguidores, la ley 1381 del 2010, que precisamente está orientada a proteger la pervivencia de esas lenguas ancestrales. Pero adicionalmente, doctor José Gregorio, el artículo 13 nos habla del derecho a la igualdad. No deberíamos tener una concepción distinta frente a las reivindicaciones de FENALCO, de la ANDI, del Consejo Intergremial, en relación con las reivindicaciones de los pueblos indígenas del suroccidente del país. Si me permites a ese respecto. Claro que sí. Es muy importante lo que estás diciendo. El artículo 13, pues que nos habla, como ustedes saben, del derecho a la igualdad. Un principio básico de nuestro sistema jurídico que está plasmado en el preámbulo de la Constitución, en la parte dogmática de la misma y desarrollado en la normativa constitucional. Ese artículo habla inicialmente de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, que recibirán la misma protección y el trato de las autoridades con independencia de cualquier motivo de diferenciación que pudiera hacerse por causa de sexo, de raza, de origen nacional o familiar, de lengua, de religión, de opinión política o filosófica. Y ha desarrollado la Corte Constitucional un concepto que viene de este artículo 13, que es el de la igualdad real y efectiva. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Y si hay algunos colombianos marginados, tradicionalmente han sido los miembros de las comunidades indígenas. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. Y hemos visto que hay debilidad manifiesta en muchas regiones colombianas, en donde están pueblos indígenas y pueblos no indígenas, o no totalmente, pero que se encuentran abandonados y es necesario que el Estado actúe. Pero entonces el Estado asume a veces una actitud que no es propiamente la constitucional. Claro, doctor José Gregorio. Y más adelante vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 246, el concepto de jurisdicciones especiales. Las autoridades de los pueblos indígenas entonces podrán ejercer funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial, obviamente acorde con los principios de la Constitución. Ese es nuestro parámetro normativo. Por eso, procesos organizativos como los de la Guardia Indígena, en un rato, doctor José Gregorio, vamos a tener la oportunidad de escuchar a una de esas autoridades que ejercen ese proceso de la Guardia Indígena, pues son totalmente protegidos por nuestra Constitución. Y cuando nosotros ponemos a pelear un bastón de mando con un fusil o con una pistola o con los gases pimienta y demás, pues obviamente hay una desproporcionalidad en el manejo de los conflictos. Adicionalmente, doctor José Gregorio, el artículo 286 de nuestra Carta Política dice que los resguardos indígenas son concebidos también como entidades territoriales, así como ocurre con los departamentos, los distritos y los municipios. Entonces, eso también nos da una claridad acerca de que estos territorios indígenas tienen, pues, obviamente unas formas de organización autónoma
que los apartan un poco de las costumbres tradicionales que tenemos en Occidente, la forma como se adoptan las decisiones o se ejerce, por ejemplo, la justicia. Si para nosotros es un castigo enviar a una persona a la cárcel durante varios años, de pronto para una comunidad indígena puede llegar a ser, digamos, más fuerte el someter a esa persona a un juicio colectivo donde se le hace reflexionar y esta persona tiene que pedir perdón y luego tiene que reparar en minga sembrando determinado cereal para la comunidad. Y es una forma de administración de justicia, pero sobre el territorio, que es tan importante en este caso. Doctora Dione, los territorios indígenas son entidades territoriales. Así es. A partir de la Constitución de 1991. Entidades territoriales como el departamento, como el municipio, como el distrito, ¿no? Son entidades territoriales y por lo tanto gozan de todas las prerrogativas propias de las entidades territoriales. Las entidades territoriales, todos los departamentos, municipios, distritos y los territorios indígenas gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, claro está. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales. Y a veces se nos olvida eso, doctora. Claro, doctor José Gregorio, en el artículo 330 nos dice que los territorios indígenas están gobernados por consejos y que ellos deben diseñar esos planes de vida. Es algo muy interesante también para contarle a nuestros oyentes, seguidores. Y es que, así como nosotros hablamos de Plan Nacional de Desarrollo y que tiene una vigencia de 4 años, los pueblos indígenas hacen su planeación de largo plazo, están pensando realmente en las generaciones venideras y trascienden en ese concepto de desarrollo al concepto realmente de la vida. Por eso se habla de planes de vida. Y planes de vida concita el manejo de los recursos naturales. Dentro de las funciones de los consejos precisamente está una relacionada con eso: preservar los recursos naturales, mantener además el orden público. Eso es otro de los planteamientos que trae la Constitución, de las obligaciones que trae la Constitución. Entonces, cuando los pueblos indígenas en Minga dicen, no solamente nos trae aquí la reivindicación por el derecho a la tierra, sino, por ejemplo, no estamos de acuerdo con el fracking, tampoco estamos de acuerdo con el uso del glifosato, entonces de alguna manera no es una opinión, ¿cierto?, sino que se trata de una posición política territorial de sus autoridades. Dentro de una función. En el marco, exactamente, de una doctor función José Gregorio, constitucional. de una función constitucional. Así es. Así es. Bueno, pero vamos a hacer una pausa aquí en La Voz del Derecho. Tenemos una importante comunicación telefónica y en ese momento vamos a hablar ya de lo que actualmente está pasando, de lo que ocurre en este momento. Hacemos la pausa, ya regresamos. Esta es La Voz del Derecho. Estamos de regreso en debates constitucionales aquí en La Voz del Derecho. Le voy a dar la palabra a la doctora Dione Alexandra Cruz, quien tiene una importante comunicación en este tema que hoy estamos tratando. A ver, doctora Dione. Bueno, mi doctor José Gregorio, es un gusto presentarles a nuestros oyentes, a la mesa de trabajo, a nuestros seguidores, al líder Norman Bayol. Norman es un líder en Verachamí. Él es él es consejero mayor del Consejo Regional Indígena de Caldas, conocido por su sigla CRIDEC, y en este momento él está en el territorio, precisamente donde se está desarrollando la minga del suroccidente colombiano, y queremos preguntarle a Norman y saludarlo, obviamente con mucho cariño, preguntarle cuáles son esas reivindicaciones que llevan a estos pueblos indígenas a levantarse en minga y a pedirle al gobierno nacional, especialmente en cabeza del presidente Duque, que se acerque al territorio, que empiece a dialogar con ellos, que concerte y que se cumplan unos acuerdos que tengo entendido vienen de mucho tiempo atrás. Algunos dicen que desde 1986, otros dicen que desde 1999 con la declaratoria de emergencia social, económica y ambiental de los pueblos indígenas del Cauca. Querido Norman, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, doctora Dioné, para usted, para toda la mesa de trabajo, para todos los oyentes. Agradecer en nombre de la comunidad en Verachamí de Caldas por la invitación a este prestigioso programa en el marco de La Voz del Derecho. Saludarlos en nombre de los mingueros y mingueras que hoy
resistimos sobre nuestro día número 21, no solo trayendo una posición reivindicativa, sino una posición política, que es el fondo realmente de este proceso de minga y resistencia. Participamos no solo los pueblos indígenas del Cauca, agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca, que es, digamos, donde mayor foco se da en toda la minga por la cantidad de pueblo y de cantidad de personas que son, y tienen una normatividad concreta para el caso Cauca, sino que también participamos los pueblos indígenas de Caldas, agrupados en el CRIDEC, los pueblos indígenas del Consejo Regional Indígena del Huila Cribo y los sectores sociales, populares y campesinos del Cauca. En primer lugar, haciendo un planteamiento e invitando a la comunidad pública nacional para que entremos en la reflexión acerca del desarrollo, porque como pueblos indígenas ese es el primer planteamiento que estamos haciendo en el marco de la minga, y por eso necesitamos conversar en un diálogo respetuoso, fraterno, abierto, de cara a la opinión pública, con el señor presidente de la República acerca de ese concepto de desarrollo, del concepto que tenemos los pueblos indígenas de la madre tierra, porque entendemos que no somos dueños de la tierra, ni que poseemos la tierra, sino que somos la tierra, porque no hay especie humana en otros planetas, somos el planeta. Y el planteo es, si no reflexionamos acerca del desarrollo a partir de la explotación indiscriminada de la misma madre, pues vamos a tener unas consecuencias en el futuro muy nefastas, seguramente no para nosotros en este plano material, sino para nuestra descendencia en el plano futuro. Entonces, ahí hay unos planteamientos, por ejemplo, en materia de explotación con técnicas como el fracking, por ejemplo, sobre tomar decisión como pueblos indígenas sobre el uso del subsuelo, el espacio aéreo y el espectro electromagnético en los territorios indígenas. Claro. Y otra serie de planteamientos que nos preocupa se están incorporando dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que privilegia indiscutiblemente ese desarrollo empresarial, agroindustrial, muchas veces sin tener en cuenta la opinión de los que realmente participan de manera directa en ese desarrollo de un Estado o nación. Mi querido Norman, una de las reivindicaciones tiene que ver con el acceso a la tierra y a tierra productiva. Hay un indicador muy interesante que dice que los pueblos indígenas tienen titulados 34 millones de hectáreas, pero al mismo tiempo, una cifra que podría lucir como muy importante, apenas de ellas son 3 millones aptas para agricultura. O sea, de 34 millones de hectáreas, solo 3 millones se pueden producir y pueden generar condiciones de seguridad, soberanía alimentaria y demás. En este proceso de minga se ha dicho que los pueblos indígenas están reclamando 49.000 hectáreas de tierra y que en el Plan Nacional de Desarrollo la meta que tiene el gobierno nacional es de 1.500 hectáreas, o sea, tan solo el 3% de lo que los pueblos indígenas están solicitando. Quisiera, querido Norman, que con tu conocimiento evidente sobre estos temas nos ampliaras en este punto, si eres tan amable. Claro que sí, nuestra principal reivindicación, y volvemos a aclarar, porque ese dato que acaba de dar usted, mi doctora, corresponde a la pretensión de tierra de los pueblos indígenas que estamos en el marco de esta minga del suroccidente, porque hay otros pueblos indígenas que están movilizándose o están movilizados y tienen también unas reivindicaciones en materia territorial. El fundamento político de esas reivindicaciones en materia territorial es el cuidado de la tierra, es la relación armónica, la relación equilibrada entre el indio, nosotros, y esa madre que nos posibilita la vida. En atención a eso, se establece una serie de necesidades. Miren que ni siquiera llega a ser el 10% de la tierra productiva,
sino que los territorios extensos y vastos que poseemos como pueblos indígenas son precisamente dedicados para la conservación, para el cuidado, para asegurar la vida en el Nibadúa, dice el Embera Bedea, en el tiempo futuro. Ya como Minga Suroccidente, pues el CRIC hace su requerimiento en materia de tierras, no de nuevas tierras, sino de acuerdos incumplidos con gobiernos anteriores que suman unas 41.000 hectáreas. El CRIDEC está solicitando 3.750 hectáreas de acuerdos incumplidos, el Huila 2.400 y los campesinos 2.000. Ese es la primer puja, el primer diálogo que tuvimos con el gobierno nacional, y nos parece pues que la oferta que se hace de parte del gobierno nacional para adquisición de tierras no resolvería ni siquiera en un bajo porcentaje la necesidad en materia de tierras productivas. Pero además quisiéramos aportar para este debate el fenómeno que está ocurriendo en las regiones y que nosotros como Caldas instamos a la Procuraduría General de la Nación y a las procuradurías respectivas en las regiones para que empiece a adelantar investigaciones e indagaciones sobre el proceso de especulación económica que está sucediendo con la oferta de predios para la constitución, el saneamiento o la ampliación de los resguardos o territorios indígenas. Estamos encontrando fenómenos de un predio cuyo avalúo de la hectárea es 20 millones, que resulta que después del proceso con la Agencia Nacional de Tierras termina en un avalúo de 40, 60 y hasta 80 millones de pesos por hectárea, generando mayor problemática para el problema de adquisición de tierras. Entonces, es uno de nuestros aspectos que cobra mayor relevancia ya en materia reivindicativa, pero tiene un fundamento desde lo político para el cuidado de la tierra, para la pervivencia como pueblos indígenas a partir de la producción y de esa relación armónica con la madre. Norman, le quiero preguntar desde su punto de vista y mirando, ya llevan 21 días en esta minga, ¿han visto algún avance en la posición del gobierno o definitivamente el gobierno permanece en una teoría puramente negativa? ¿Cuáles han sido los avances con el gobierno, especialmente con la ministra del Interior? Pues, doctor, desde la percepción mía como mingueros y como minguero no ha habido realmente avances significativos. Ha habido un avance en términos de poder encontrarnos en días anteriores con la señora ministra a fundamentar un poco más los aspectos de ese diálogo político que queremos con el presidente y también precisar algunos aspectos de carácter reivindicativo. Pero encontramos una negativa, siempre una negativa. Inclusive en la última sesión que tuvimos, que estuvo presente, exigimos la presencia de la directora de Planeación Nacional, porque vamos entendiendo también cómo funciona la estructura del Estado y cuáles son aquellos cargos e entidades claves en la planeación del Estado Social de Derecho que nos ayudan a encontrar las rutas para asegurar los recursos que garanticen efectivamente esos derechos. Y encontramos que la estrategia, así la leemos nosotros, es decir, no, pero cuando el tema se va a reventar, empiezan a decir cifras. Por ejemplo, esa cifra de las 1.500 hectáreas, nos demoramos 4 días en debates hasta altas horas de la noche para que ellos dijeran 1.500 hectáreas, cuando ya efectivamente lo sabían. Entonces ahí vemos que no hay una voluntad real de poder precisar, de poder responder con claridad cuál va a ser la asignación presupuestal, cómo se va a incorporar en los debates y en las proposiciones que ya cursan en este momento en el Congreso de la República para poder empezar a revisar posibilidades de conciliar esta situación problemática, no solo para los pueblos indígenas, sino para las comunidades vecinas que
indudablemente se ven afectadas por esta situación. Querido Norman, si hay algo muy importante que surge con la Constitución del 91 y con la ratificación por parte del Estado colombiano de ese convenio 169 de la OIT, es la consulta previa, el mecanismo de consulta previa, consentimiento libre e informado. Yo quisiera preguntarte, querido Norman, y que nos amplíes la posición que tiene la Minga sobre este tema, porque tenemos entendido que en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo se tiene la pretensión de reglamentar la consulta previa y de quitarle el alcance que hasta la fecha ha tenido y contrariando pues un mandato constitucional. Querido Claro Norman. sí. Ese es otro aspecto que es de fondo político, pero que se vuelve reivindicativo. A partir de la Constitución de 1991, donde participamos como pueblos indígenas, con algunos constituyentes que hoy todavía nos acompañan en todo este proceso de reivindicación de derechos. Aparece con fuerza el tema de primero, como decimos en nuestra región, primero toco la puerta y pido permiso antes de entrar. No puedo entrar y después de que entre pedir permiso o arrugar la cara y seguir para adelante. Así funciona para nosotros como pueblos indígenas. Al nosotros traer como mandato mayor desde la ley de origen y la cosmogonía que somos cuidadores o cuidanderos del territorio, entendemos que el territorio es nuestro en términos del cuidado. Y en ese sentido aparece con mucha fuerza el derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, que hasta el momento ha tenido mucha fuerza, tanto se vuelve vinculante las conclusiones y los acuerdos que se den en el marco de las consultas previas se vuelven vinculantes para las partes que intervienen, digamos, en esa situación. Ha habido experiencias exitosas en materia de protección de derechos territoriales, de derechos colectivos y comunitarios, aplicando la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, pero está la pretensión reiterada del actual gobierno nacional en reglamentar esa consulta previa con el único ánimo de disminuirle el alcance vinculante y simplemente llevarlo a una lógica de las consultas populares que terminan quedando en entredicho la capacidad de vinculación sobre las distintas entidades que intervienen en ese proceso. En ese sentido, la posición de la Minga es no a la reglamentación de el derecho fundamental a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Ya hay unos estándares internacionales reconocidos en los tratados, en el convenio 169, ya fue ratificado en Colombia mediante la ley 21 y tenemos que atender al principio de autonomía, a respetar que cada territorio es distinto y no puedo hacer un estándar para dar la consulta, como pretende este gobierno, por ejemplo, con el proceso de los proyectos o de los pliegos tipo, generar una estandarización para que así se aplique en todo el país y creemos que es el gran error para el desarrollo de cualquier nación. El desarrollo de las naciones o de los pueblos, como nosotros lo entendemos, es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, imponiendo procesos, imponiendo políticas que no se adecúan a ese contexto social, cultural, económico, político de cada una de las localidades del país y que afecta profundamente, en este caso concreto, a los pueblos indígenas. Entonces nuestra posición es no vamos a estar de acuerdo con la reglamentación de la consulta y si el gobierno insiste y en su momento se da el debate en el Congreso, agotaremos todas las fuerzas que tengamos en derecho para hacer respetar esa posición de los pueblos indígenas de Colombia. Bueno, Norman, pues muchas gracias. Yo, antes de que usted se retire de la línea, y ha sido muy importante lo que nos ha manifestado, sí quiero hacer referencia al plan de desarrollo. Le quieren meter absolutamente todo, inclusive el número de artículos ya de suyo nos tiene muy preocupados porque son casi 1000 preceptos incluidos en ese Plan Nacional de Desarrollo y han incluido
una serie de temas que no tienen absolutamente nada que ver con la función que cumple el plan de desarrollo ni con el plan de desarrollo como tal. Y entre esas cosas está esta reglamentación de la consulta previa, que definitivamente es inconstitucional en un plan de desarrollo económico, porque el plan de desarrollo no es para eso. El plan de desarrollo es para incorporar, como lo dice muy claramente la Constitución, aquellos elementos que en el corto, mediano y largo plazo van a ser aplicados con miras a que la economía responda a unos lineamientos que se trazan por el Congreso de la República con iniciativa del gobierno, pero sobre una base fundamental. El plan de desarrollo tiene una vigencia nada más de 4 años y el plan específico para un determinado gobierno. Cuando venga el próximo gobierno tendrá que presentar su propio proyecto de plan de desarrollo. Y bueno, lo que esperamos es que la Corte Constitucional, en su momento, respecto de este plan, reitere los principios que la Corte ha reiterado sobre la materia. Muchísimas gracias, Norman, por su participación en debates constitucionales. Tiene aquí las puertas abiertas y cuando ustedes estimen pertinente, la voz del derecho los recibirá para que digan cuánto sea indispensable para reivindicar esos derechos de la comunidad indígena. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación, por también hacer partícipe a los mingueros y mingueras que seguimos en resistencia. Finalmente decir, no nos vamos hasta que el presidente nos dé la cara, nos estamos preparando para seguir resistiendo e invitar a la opinión pública a que todos, de manera unida, de manera pacífica, defendamos la Constitución política como proceso de todos, como proceso de integración de un Estado social de derecho. A todos y a todas, muchísimas gracias. Hacemos una pausa en La Voz del Derecho, ya regresamos en Debates Constitucionales. Esta es La Voz del Derecho. Estamos de regreso en Debates Constitucionales aquí en La Voz del Derecho. Otro invitado muy especial. Estamos hablando de la minga, estamos hablando de los derechos, de los reclamos de la comunidad indígena y la doctora Dione Alexandra Cruz tiene otro invitado para este programa. Doctora Dione. Así es, doctor José Gregorio. Está con nosotros en la línea el señor Luis Acosta. Él es indígena Nasa, que es una de las comunidades más importantes precisamente del Cauca colombiano. Él hace parte de la Guardia Indígena y a veces escuchamos por ahí en los videos minga, minga, fuerza, fuerza. Es esa fuerza que tiene de organización estas comunidades indígenas para resistir. Y tiene toda una filosofía, una visión que es bastante pacifista, que propende por una solución de conflictos de manera pacífica. Y qué mejor que estar con Luis para que él personalmente nos cuente de qué se trata la Guardia Indígena, qué dificultades han tenido hasta este momento y cómo han afrontado casi que una criminalización de la protesta social, una judicialización de los integrantes de la minga. Querido Luis, bienvenido y te escuchamos. Un saludo de armonía a todos ustedes. Muy contento de poder conversar y poder contar lo que somos inicialmente los pueblos indígenas y en este caso lo que somos, hacemos la Guardia Indígena, que nos hemos considerado, somos considerados por la comunidad defensores de los derechos protectores de la vida y de la tierra. Un saludo y armonía. Gracias, Luis. Queremos establecer desde la perspectiva del derecho, ¿cuál es la participación y cuáles son los límites de la Guardia Indígena? Creo que nosotros, la Constitución, primero somos fundamentados y nuestro fundamento va desde la ley de origen, desde las leyes ancestrales, y la Constitución nos reconoce ese derecho en su artículo 246 de que nosotros podemos ejercer. Las autoridades indígenas pueden ejercer en sus territorios, para organizarse pueden desarrollar, crear instituciones, procesos para defender, para mantener la armonía. Y la Guardia en últimas es creada para mantener esa armonía en los territorios, para controlar, para defender la madre tierra, para defender los recursos naturales en este caso,
Entonces nosotros estamos facultados primeros por la Constitución, que reconoce la diversidad étnica y pluricultural de este país. Ese es un primer elemento fundamental para el reconocimiento de los derechos que tenemos como pueblos indígenas, y en este caso como guardias indígenas, que nosotros, así como acompañamos las mingas, así como nosotros acompañamos los congresos, hacemos control en los territorios, nosotros hemos defendido policías, nosotros hemos liberado secuestrados, nosotros hemos defendido la vida por encima de todos, y creo que ese es un derecho que lo tiene la Constitución, la defensa de la vida, la defensa y mantener la paz en este país. Nosotros podemos decir que somos un organismo que mantenemos y ayudamos a la armonía en el territorio nacional, en este caso en los territorios indígenas. Subrayaba la doctora Dione Alexandra algo muy importante. La actividad que ustedes desarrollan es enteramente pacífica, es decir, ustedes no hacen uso de la violencia. ¿Cómo logran cumplir la tarea para la cual se ha establecido la Guardia Indígena absolutamente sin violencia? Y parece que en estos días se afirma por muchos que ha habido actos de violencia. Yo quisiera que lo dejáramos sumamente claro para la audiencia de La Voz del Derecho. Nosotros, en nuestro ejercicio como guardias indígenas, siempre estamos atentos. Nosotros no portamos armas, como se ha dicho, lo único que portamos es nuestro bastón, que es consagrado espiritualmente por nuestros mayores, nos lo entregan en nuestro bastón. Ese es nuestro símbolo de no portamos fusil, no portamos armas y rechazamos totalmente acciones de armas. Y nosotros ejercemos ese control para que no se nos infiltre gente de otros, porque también en la minga se ha dicho que estamos usando armas, que estamos usando, no. Nosotros estamos en ejercicio de que no se nos infiltre gente que no tiene que ver nada con nosotros para evitar esos riesgos. En ese sentido, nosotros, la Guardia Indígena, nos hemos capacitado, nos hemos formado en derecho internacional humanitario, nos hemos capacitado en defender los derechos humanos de las comunidades. Entonces, un primer elemento que ha ayudado a esa Guardia es la formación en derechos y en vida. Nosotros formamos a la Guardia, tiene escuelas de formación en todo el país en cuanto a lo jurídico, en cuanto a los derechos y en cómo proteger la vida por encima de las situaciones de riesgo que puedan pasar, no solo en las mingas, sino antes, cuando se presentaba el conflicto, cómo proceder nosotros, cómo llegar en todas estas acciones que ahora se están presentando con lo del posconflicto. Ahí nos ha tocado también ejercer y acompañar a las comunidades como ente. Nosotros incluso nos declaramos casi como un ente de paz a nivel nacional e internacional. Somos una Cruz Roja, se puede decir, para los territorios, porque nos toca hacer todas las labores humanitarias y de emergencia en los territorios. Pero ha habido algunos casos en los cuales se ha presentado violencia, inclusive ha habido muertos en estos días y entonces y heridos, y nosotros queremos saber, entonces se trata de infiltraciones. Inicialmente la del muerto fue en la confrontación, que hace parte de la investigación, pero en la confrontación que se hubo, pues los que estaba por fuera de la minga, no, ese era por fuera de los taponamientos que nosotros estamos en un terreno que controlamos nosotros, la Guardia Indígena. Ese hecho pasó por fuera y las investigaciones que se dan, una es que se ha investigado, una es que hubo un roce entre manifestantes y con los artefactos que usa el SMAT, explotó y se lesionó el muchacho. Nosotros estamos en ese proceso de investigación precisamente también para aclarar, y nosotros nos interesa mucho aclarar que ninguno de los mingueros pues usa armas. Por lo tanto, nosotros no. Que si fue otra persona que está por fuera y que disparó, pues toca. Nosotros hemos hecho así, si toca agarrarla, agarramos, como ha pasado. Si es guerrillero o si es infiltrado, como se dice, pues nosotros estaremos atentos en ese ejercicio. Por eso nosotros no permitimos y rechazamos el señalamiento que hace el ministro de entrada diciendo que son los mingueros, somos nosotros los indígenas. Eso no es así. Nosotros
hacemos ese control y esa información nosotros la tenemos clara de que no fue uno de nosotros, no fueron de la minga que si dispararon lo hayan hecho, y en eso nosotros somos radicales con nuestra gente y con los que pretendan usar nuestra lucha para sacar intereses. Querido Luis, y hay otro hecho desafortunado en Dagua, Valle del Cauca, que afectó a 8 personas que fueron desafortunadamente, murieron en este hecho, y 4 personas quedaron heridas. Estas personas además eran indígenas, participaban de la minga, y quisiera saber, Luis, ¿en qué van esas investigaciones? Yo soy esa cosa, yo coordino la guardia a nivel de todo el país y me toca hacer fuerte. ¡Qué maravilla! Apenas pasó ese hecho, yo estaba en Cauca, apenas pasó eso, yo me dirigí al sitio de los hechos, a tener información precisa y de mano de la gente que estaba allá. Y no di ninguna declaración frente a los medios sobre lo que haya pasado. Y cuando llegué investigamos y miramos, porque decían era que los guardias manipulando pólvora o manipulando artefactos explotaron, y que para manipular esas armas, eso lo estaban armando para atrancar la vía. Eso dijo el ministro en una declaración sin tener investigación. Nosotros llegamos al sitio y eso no es así. A ellos les tiran un artefacto donde están ubicando, porque precisamente la gente llegó a organizar los cambuchas, a organizar las cosas. La guardia siempre llega adelante para organizar, y ellos estaban en esa actividad. Cuando les tiran ese artefacto, eso fue lo que me informaron, porque también los que estaban allá todos quedaron heridos, no se podía tener una afirmación directa. Con las investigaciones que estamos haciendo, eso indica que les tiraron un artefacto. Nosotros por allí también investigamos qué grupos se mueven, y se mueve disidencia, se mueve gente de las AUC, se mueve en esos territorios, que eso también lo está investigando precisamente el Ejército y la Fiscalía para poder determinar claramente qué fue que pasó, porque los cuerpos, para ser manejados con pólvora o así, quedaron totalmente despedazados y tuvieron una distancia de casi 20 metros la explosión. Entonces allí fue un artefacto de gran magnitud lo que explotó allí, no cualquier cosa. Apreciado Luis, hay una preocupación muy grande en el país de tiempo atrás ya sobre el asesinato de líderes y lideresas sociales. Desde el 1 de enero del 2016 hasta el 9 de febrero de este año, la contabilización de esos asesinatos va en 584 personas asesinadas por el ejercicio que desarrollaban de liderazgo en sus territorios. En este gobierno en el gobierno Duque llevamos 140 líderes asesinados. Pero lo más llamativo de estas cifras para el caso que nos convoca a este programa de hoy es que más del 50% de esas víctimas han sido puestas por los pueblos indígenas y afros. Quisiera preguntarte, querido Luis, ¿cómo la Guardia Indígena intenta, prevenir esta situación tan desafortunada, y qué le están pidiendo al gobierno nacional en esta materia? Mira, yo pensé que después de todo lo que nos ha tocado, yo llevo 32 años en la Guardia Indígena y me ha tocado asumir los conflictos más duros de la guerra en Colombia, acompañando desde la Guardia Indígena. Yo pensé que íbamos a descansar los guardias, que con la mermada o con la entrega de las armas de las FARC nosotros íbamos a descansar, porque nos tocó muy duro en muchas zonas de Antioquia, de Nariño, de Cauca, de Valle. Yo pensé que íbamos a descansar y pensé que iba a mermar muchas cosas. No, muchas cosas que han aumentado en zonas difíciles, y en este caso Cauca, Nariño, Chocó, aumentaron la muerte, como tú dices, de líderes indígenas y de líderes afros. Una preocupación bastante fuerte para nosotros como guardias indígenas. Nosotros, ¿por qué hemos optado? Nosotros hemos optado por fortalecer este proceso de guardias indígenas, que ahorita no es únicamente guardias indígenas, también se está encaminando en el capítulo étnico que se firmó con el acuerdo de fortalecer
la Guardia Cimarrón y la Guardia Campesina como una estrategia también de acompañamiento, porque a los indígenas nos ha dado resultado lo de la Guardia. Sí. Nosotros sin la Guardia, en el conflicto tan difícil, ejemplo, Toribío, Jambalao, nosotros hubiéramos tenido muchos más muertos, muchos más desaparecidos. La Guardia ha sido un elemento estratégico de defensa de los derechos que nos da mucho resultado, y por eso nosotros hemos decidido fortalecer este ejercicio y compartirlo, y lo están cogiendo como ejemplo otros pueblos étnicos como los afros y como los campesinos. Esa es una primera determinación, y nosotros hemos decidido fortalecer esa alianza entre Guardia Indígena, Guardia Campesina y Guardia Cimarrona. Incluso vamos a hacer un evento nacional para cómo acompañar los territorios. Nuestro ejercicio es de acompañamiento, y como coordinador nacional hemos estado ya en varias zonas. Nosotros priorizamos Chocó, han priorizado Nariño, hemos priorizado zonas que están totalmente complejas y que donde se están agudizando las amenazas a los líderes. Y para eso hemos planteado al gobierno nacional una política, un tema sobre la protección colectiva, étnica, y cambiar esa visión de la protección individual que la plantea desde la ONP. Nosotros estamos diciendo que como pueblos indígenas tenemos unos mecanismos de protección colectiva los cuales se deben fortalecer. Pues ¿cómo se siente más protegido un líder? Fortaleciendo su estrategia de protección en su territorio, como los guardias indígenas, como la Guardia Cimarrona, como la Guardia Campesina. En zonas del Chocó una camioneta blindada no sirve, pero eso no lo entiende el director de la ONP, que no conoce Chocó muy bien. O que para entrar, en ese sentido nosotros necesitamos fortalecer los mecanismos de protección colectiva de las comunidades étnicas de este país, y en eso estamos exigiendo al gobierno nacional que ojalá haya un fortalecimiento o un apoyo directo a estos procesos de fortalecimiento de mecanismos de protección colectivas como es la Guardia Indígena y como la Guardia Cimarrón. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por su participación aquí en La Voz del Derecho, en Debates Constitucionales. Nos ha ilustrado con mucha claridad acerca de qué hace y para qué es la Guardia Indígena, y también sobre recientes acontecimientos para aclarar a la opinión pública que allí no hubo una actividad violenta de parte de la Guardia Indígena. Muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo de armonía. Bueno, hacemos una pausa, la última, en La Voz del Derecho, y ya regresamos para conclusiones. Esta es La Voz del Derecho. Estamos de regreso en Debates Constitucionales. Vamos a unas conclusiones, ya se nos acabó el tiempo, de modo que de manera muy corta la doctora Dione e igualmente el doctor Andrés Felipe Pardo nos van a dar sus conclusiones respecto a todo lo que se ha escuchado, que ha sido muy importante en este programa de La Voz del Derecho, Debates Constitucionales. Doctora Dione. Doctor José Gregorio, en primer lugar, de verdad agradecerle y felicitarlo y sentirme absolutamente honrada de hacer parte de esta mesa de trabajo de La Voz del Derecho, siempre sintonizada con las necesidades de la gente, en consonancia con los mandatos constitucionales. Hay que decir que estos asuntos no son ideológicos ni de izquierda ni de derecha, sino que se trata de los mandatos de nuestra Carta Política, y que los colombianos estamos en deuda histórica todos, absolutamente todos, y que nos estamos perdiendo de un conocimiento ancestral maravilloso que está en nuestro ADN. Nosotros somos indígenas, somos afrodescendientes, somos mestizos, somos un resultado de una mezcla también con los europeos, y a veces parecemos que nos sintiéramos mal de ese legado maravilloso. Y cuando uno escucha a estos líderes como Norman y como Luis, pues realmente frente a otras afirmaciones que a veces los minorizan, los demeritan, ¿no? Como, no, es que les estamos explicando que es una ficha BPIN de Banco de Proyectos para presentar una iniciativa al gobierno nacional, pues evidencian que son personas muy formadas, que nos dan, como decimos popularmente, sopa y seco, ¿no? Que nos dan grandes lecciones de dignidad y resistencia, y que si en las grandes ciudades de nuestro país todavía podemos respirar aire puro, podemos todavía abrir la llave, el grifo, y bañarnos y tomar agua, es porque esas comunidades indígenas con su propia vida han resistido. Y tenemos que tener una mirada mucho más solidaria como colombianos. Eso
eso es un deber constitucional nuestro, pero además es un deber espiritual. Cuando Luis nos dice los abrazo en armonía, qué importante esas palabras para un país que trabaja por la reconciliación. Y doctor José Gregorio, tenemos retos enormes en ese Plan Nacional de Desarrollo. Hay que poner la lupa porque hay temas que preocupan en torno al fracking, en torno a la protección de los páramos, en los temas del catastro multipropósito. Sea buena oportunidad para invitar a que un programa lo dediquemos a los temas de la tierra en Colombia, que atraviesan de manera transversal este asunto que trabajamos hoy con los pueblos indígenas del suroccidente. Bueno, una reflexión final del doctor Andrés Felipe, lo escuchamos. Bueno, no, pues doctor José Gregorio, yo creo que el aporte más importante del programa realmente haber sido un canal para darle la voz a estos sujetos políticos, no politiqueros como los han querido desdibujar, que pues no tienen voz, que es muy difícil que su voz se escuche y sea tomada en cuenta. Esa es una conclusión muy importante para que la opinión pública pues sepa que hay unos interlocutores válidos, formados, cuyo aporte a nuestra democracia es evidente porque son las mingas, son los movimientos sociales los que han enriquecido nuestras ciudadanías, no ha sido al revés, ¿sí? Este proceso de reconocimiento, este proceso de transición hacia un Estado social de derecho se basa justamente en la diversidad, se basa justamente en la participación de diversos actores, de diversos territorios, ¿no? Entonces, eso yo creo que enriquece mucho el debate y nos brinda otra mirada sobre las reivindicaciones válidas de los pueblos indígenas y de las comunidades locales que ponen unos temas sobre la agenda que de otra forma no serían evidentes, que de otra forma no serían tratados y que son temas que no solamente le pertenecen a ellos, son temas que tienen que ver directamente con la vida, con conservar esa armonía de la que nos hablaba Luis, y es que ante este panorama de graves crisis alimentarias, del calentamiento global, de miles y cientos de enfermedades nuevas, yo creo que los pueblos indígenas y las comunidades locales en general tienen aportes muy valiosos, aportes que tenemos que conocer y tratar desde el diálogo intercultural, no desde el uso de la fuerza, ¿no? Entonces también es un llamado para eso. Hay canales constitucionales del derecho también internacional que nos invitan a enriquecer más nuestra democracia, pero desde el diálogo intercultural, desde el reconocimiento de las autoridades ancestrales, desde el aporte de sus conocimientos tradicionales a nuestros problemas también actuales y como sociedad mayoritaria, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues es eso. Yo creo que agradecerle también el espacio en nombre pues de esas personas que ahorita están allá en los territorios vitales para la supervivencia de todos nosotros. Bueno, hay algo que me preocupa muchísimo, se los digo sinceramente. Todo lo que hemos escuchado, diríamos, es la parte positiva en relación con lo que es una minga, con la posibilidad de reclamo al gobierno, de protesta. Pero hay algo que a mí sí me parece complicado desde el punto de vista del país, la obstrucción a la vía panamericana. ¿Ustedes cómo ven eso? Pues bueno, digamos es decir, ahí... ¿es necesario? ¿Esa no es una forma también de violencia? Bueno, obstruir la vía panamericana ahí... con todos los daños que desde el punto de vista de la economía se están causando al país. Bueno, yo quisiera para responder esa pregunta y esa inquietud que es muy válida y pues que tienen otros sectores, otros gremios del país y que se han visto afectados por este proceso de movilización social. Yo quisiera traer un antecedente y es justamente que, miren, si no es por la toma del episcopado en 1996, no habría en este momento pues una mesa permanente de concertación, una Comisión Nacional de Territorios. Es decir, los pueblos indígenas llevan 500 años en resistencia, de esos 500 son 200 en república y de esos 200 apenas 27 años de un reconocimiento y de muchos pendientes, ¿no? Entonces yo creo que estas afectaciones podrían evitarse, ¿sí? Esto lo que evidencia más allá del uso de la fuerza o de una acción, uno podría pensar dirigida a afectar a los otros, a un tercero, lo que evidencia más allá de eso es que al Estado colombiano y a los gobiernos de turno les falta mucho
para fortalecer sus instituciones y para no llevarlos hasta ese punto. Claro. Los canales están. Yo creo que la reflexión deberían va dialogar y deberían oír, deberían escuchar a las comunidades sin necesidad De acuerdo. de estos mecanismos, pues, porque lo vimos con los estudiantes, doctora Dione. Sí. Vimos cómo los estudiantes que comenzaron a manifestarse, fue reiterada la marcha, la presencia de los estudiantes aquí. Escuchamos cuando en ese momento a los representantes de los estudiantes y solo al final el presidente de la República entró a dialogar con ellos. Entonces, quizá se piensa, a mí no me gusta la obstrucción de la vía panamericana, pero también entiendo que estamos acostumbrándonos en nuestro sistema a que solamente cuando hay vías de hecho, solamente cuando hay elementos como ese, entran los representantes del gobierno a conversar. Y eso ha ocurrido con los camioneros, con los transportadores, con otros grupos, ¿no? Sí. Doctora Dione. Claro, doctor José Gregorio, yo voy por el mismo camino. Indudablemente la afectación sobre la economía nacional, es sobre los agricultores, ver, digamos, las imágenes de estos campesinos tirando literalmente las garrafas de leche al campo, perdiéndolas, y todo el impacto pues en materia de transporte y comercio y suministro alimentario de las principales ciudades del país, pues es supremamente lamentable. Pero uno diría, esa misma preocupación debería llevar al gobierno nacional a tener mecanismos muy, digamos, estables, no muy institucionalizados de diálogo social, porque justamente ese es el mandato de la Carta Política del 91. Yo no puedo seguir viendo a la sociedad como una sociedad apática que no tiene ningún tipo de formación, que no tiene ningún derecho, como si estuviéramos en las épocas de la Edad Media. No, esto cambió y las autoridades tienen que ponerse a tono con la norma de hoy. Y la norma de hoy nos dice que, por ejemplo, ellos tienen una comisión mixta desde el famoso decreto del presidente Juan Manuel Santos, que sea bueno contar, ese decreto resolvía muchos problemas y resulta que ese decreto se engavetó prácticamente con el cambio de gobierno. Estamos hablando del decreto... no se está cumpliendo. No, el decreto 1811 del 2017 que tenía la famosa comisión mixta entre el Consejo Regional Indígena del Cauca y el Gobierno Nacional. Las inversiones ya se habían pactado por 3.6 billones de pesos, ya había una hoja de ruta muy clara. Entonces, lo que uno tiene que hacer en una sociedad lógica, legal, constitucional, pues es fortalecer esos mecanismos de diálogo. Si yo veo las posturas tan radicalizadas y yo veo que, por ejemplo, aquí vinieron, doctor José Gregorio, una comisión de congresistas, incluso de algunos de los líderes de la Minga, estuvieron esperando a ser atendidos por el gobierno. ¿No lo fueron? Por el presidente Duque, y parece que se quedaron esperando afuera ahí en la presidencia de la República. Estuvieron en Bogotá y no fueron recibidos. Entonces, realmente uno dice, bueno, ¿será que a la gente le gusta tomarse las vías de hecho? ¿Será muy chévere exponerse a la violencia, a los impactos sobre la salud humana, sobre incluso la pérdida de la vida, como pasó con estos mingueros en Dagua Valle? No, yo creo que a la gente... Es la forma de hacerse oír. Claro, es llevar realmente a la gente a un extremo en donde ya se agotan y acuden a estas medidas de hecho. Doctor Andrés. Sí, bueno, y un poco en esa dirección también, yo he tenido la oportunidad de dialogar con personas, como les digo, de distintos gremios, y la reflexión que yo les planteo es, bueno, las pérdidas a futuras, es decir, la cuantía, la dimensión de pérdidas, como por ejemplo lo que puede ocasionar la entrada del fracking, la contaminación de fuentes hídricas, la vuelta del glifosato, esas son pérdidas que ni siquiera se miden en términos económicos, o sea, no hay una aproximación. Sí, no, y pues, también y también la hay. Entonces, yo creo que si lo vemos desde esa perspectiva, desde esa agenda que plantean los pueblos indígenas, vemos que se tienen que evitar, el llamado es a evitar males mayores, que van a afectar a todos, repito, porque es que el glifosato vuela por el aire, ¿no? Entonces va a afectar también al ganadero, claro, al palmicultor y también a la chagra del indígena, ¿no? Entonces, igual pasa con el agua y etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es como también para ubicarnos en una dimensión económica, una economía también más integral y menos inmediata. No, y una visión acerca del papel del gobierno en una democracia participativa. Es correcto. Y otra cosa muy importante, la colaboración armónica entre las ramas del poder público para
precisamente cumplir las finalidades del Estado. Y aquí hemos hablado de varias finalidades del Estado. No solamente es la preservación del orden público, que tiene que preservar el orden público el gobierno, y me parece que esto ya se le está saliendo de las manos en esa materia, sino que es muy importante que se escuche a las comunidades y a las otras ramas del poder público, porque Claro. entiendo que hubo algo así como 40 congresistas que acudieron a la Casa de Nariño para conversar con el doctor Duque y como que tampoco los pudieron recibir, no sé qué pasó ahí. Sí. Y los otros poderes públicos, doctor José Gregorio, usted lo señala muy bien. Los organismos de control, por ejemplo, el señor Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo. Yo creo que allí incluso los ministros, ¿no? Porque si uno está en un ministerio como el Ministerio de Ambiente y no le preocupan los temas del fracking y del glifosato y de el tema del Plan Nacional de Desarrollo que dice que se va a eliminar un artículo que señala que se prohíben expresamente actividades mineras, petroleras y usos agrícolas en zonas de páramos, y no estoy preocupado como ministro de Agricultura grave. Entonces, digamos que ahí hay otros poderes que hay que convocar, pero yo creo que ha sido muy importante porque también esto que sirva de llamado, yo he escuchado de verdad muchísimo a los gremios, me parece muy bien que escuchemos a los gremios, pero no así he escuchado a los líderes indígenas del Cauca. En cambio, sí veo siempre las noticias, cuando enciendo el televisor o prendo la radio, escucho la confrontación violenta, la pérdida económica, Claro. el balance, ¿no? Pero no escucho realmente ningún medio de comunicación, salvo de La Voz del Derecho, realmente un planteamiento de fondo de qué es lo que lleva a estas comunidades a tomarse esta vía. Claro. y por qué estas personas están exponiendo su vida y su integridad, porque ya realmente no dan más, ¿no? Entonces creo que es muy importante hacer un balance en la opinión, que nuestros medios de verdad acaten las disposiciones de la Constitución en su artículo 20, información veraz, imparcial, oportuna, neutral, ¿no? Objetiva. Objetiva, principalmente eso, doctor y José completa, Gregorio. porque Claro, cuando claro. tú informas apenas una parte, Una parte, sí. y cuando tú no miras los dos aspectos o los 3 o 4 aspectos que puede haber en un problema, pues evidentemente no estás transmitiendo esa información Claro. como lo dice Sí. el artículo 20 de la Constitución. Información veraz e imparcial. Y lo peor, doctor y que José tiene Gregorio, que ser objetiva. Sí, y un fenómeno que está ocurriendo muy desafortunado y doloroso es que la gente entonces ve a los indígenas como un problema. Entonces uno le pregunta a las personas en la calle y entonces la gente dice, no, esos indios ahí protestando y como siempre, y vagando y tal cosa, y totalmente insolidarios, y lo que eso está generando es un odio, ¿sí? Y una fragmentación de eso que necesitamos alcanzar los colombianos, que es la reconciliación nacional, la unidad, No, realmente esa es una entendernos como seres humanos. arbitraria Claro. e inhumana, Ujú, que no es aceptable. sí. Bueno, llegamos al final de Debates Constitucionales. Muchísimas gracias, doctora Dione. Muchísimas gracias igualmente al doctor Andrés Felipe y a todos ustedes por su audiencia. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Debates Constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho constitucional, analizados por especialistas. Los hechos, bajo la lupa del derecho constitucional y la ciencia política. Debates Constitucionales. Director, José Gregorio Hernández Galindo.